Buen día, espero que todos se encuentren muy bien este domingo, que se estén cuidando, porque ya ven que cada día mueren más, cada día se contagian más de COVID, y esto es porque francamente se descuidan. No dejen de cuidarse, por favor. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero saludarlos en este canal de Estilocracia Clásico, que es un apéndice de nuestro canal de Estilocracia en YouTube. Y en Estilocracia Clásico tenemos este segmento que hemos denominado Son Politicón, es decir, animal político. Y hablamos de política porque tenemos que hablar de política. No tenemos por qué prescindir de revisar y hablar de lo que está ocurriendo en la política y con los políticos. Esto es asunto nuestro, porque todo lo que ocurre en política nos atañe. Nos atañe y o nos beneficia o nos daña. Cualquiera de las dos posiciones. Por eso nos tiene que importar y porque finalmente lo dije y lo diré siempre. Y habrá que tenerlo muy en cuenta. El gobierno y el Estado no generan empleos, no generan industrias ni comercios, no generan riqueza, no crean riqueza. Todo peso que el Estado o el gobierno gasta, primero lo hemos sudado nosotros con nuestro trabajo y lo hemos entregado al Estado por la vía de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Y quiero hablar de ustedes de algo que ocurrió en la semana y que fue la exoneración lisa, llana y absoluta del general Cienfuegos. Yo no digo que tenga con la que le pisen, no me atrevo a decir semejante cosa, pero sí, esta exoneración está inmersa en un océano de dudas y de suspicacias. ¿Por qué si una agencia norteamericana le había fincado cargos por una serie de delitos graves, fue exonerado allá? ¿A cambio de qué? Porque realmente fue un acto extraño, no es un acto habitual, no es lo que suceda siempre. Porque las agencias y el fiscal de Estados Unidos que decidieron detener al general Cienfuegos habían investigado. De acuerdo con todo lo acontecido, pues tenían que haberlo hecho conforme a las autoridades y leyes mexicanas. Pero igual que no confiaron en nosotros y por eso lo hicieron por su cuenta, pero estuvo mal hecho. Eso desde luego estuvo muy mal hecho. Tenían que haber consultado y confiado con las autoridades mexicanas para poder llevar a cabo esa detención, esa acusación y poder llevar a juicio correctamente al general Cienfuegos. No lo hicieron así, se movieron todos los hilos. Pero resulta sorprendente que hubieran aceptado exonerar allá en Estados Unidos, mandarlo a México y luego que en México lo exoneraran de todos los cargos. Es extraño, por decirlo menos, ¿eh? Y todo esto nos lleva a pensar qué va a pasar. Mire, por lo pronto, el haber hecho esto de forzar de alguna manera al fiscal y a las agencias norteamericanas de investigación a exonerar a un detenido, constituye un agravio que no lo va a perdonar el próximo presidente de Estados Unidos. Eso démoslo por sentado. Aun cuando en la balanza puede haber muchas cosas en juego. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y no se va a pelear con ellos. México es su frontera número uno que detiene o cuela la migración hacia Estados Unidos. No debemos perder de vista eso. Tercero, la inversión de capitales norteamericanos en México es inmensa, verdaderamente inmensa. Y sus ganancias no son nada despreciables, son bastante buenas las ganancias que obtienen en México. Todo eso pesa. No creo que ocurra mayor cosa, pero algo nos van a hacer. De alguna manera se las vamos a pagar
porque es el país más poderoso y más rico del mundo. Eso habrá que entenderlo. Uno no podemos ser David frente a Goliat porque ni somos David y ellos sí son Goliat. Y esa es la diferencia. No tenemos una buena onda, no tenemos la piedrita y no tenemos el brazo para poder aventar la piedra y matar al gigante. No es cierto. No podemos hacer eso. Vamos a tener que aguantar la andanada cuando se venga y como se venga. Y ahí es donde no sabemos si nuestros políticos tengan la capacidad y las habilidades para navegar en esas aguas tan turbulentas. La verdad es que sí hay que revisarlo bien, porque no sabemos cómo va a venir, pero no van a venir cosas muy buenas después de eso. Esto por un lado, pero por otro lado, ¿por qué exonerar al general? Y esto puede llevarnos a conclusiones falsas, a meras especulaciones, como en mi caso. Yo solamente estoy especulando junto con ustedes, pero es una mera especulación. Sin embargo, me gustaría compartirla con ustedes. En caso de que en México las cosas no mejoren, el COVID siga matando, la inseguridad siga creciendo, la economía siga cayendo, el gobierno del presidente y el presidente mismo van a perder autoridad, legitimidad y sobre todo credibilidad. Desde luego que el presidente tiene muchos recursos para defenderse de nosotros, pero sabe muy bien que las legiones que tiene de seguidores fieles, de crédulos que le creen absolutamente todo, no sirven más que para romper vidrios a pedradas, alborotar y repintar y pintarrajear las paredes de los edificios. Solamente sirven para eso. Una respuesta fuerte de parte del sector que no va a estar de acuerdo, que va a estar más lastimado con ciertas acciones como esta de no contener la violencia, de no detener la caída de la economía, de no poder detener la pandemia, solamente las Fuerzas Armadas pueden detener y contener esta rebelión. Y esta rebelión pacífica, por supuesto, pero esta rebelión de los que no estamos de acuerdo. Y por eso es que nuestro presidente necesita en todas las formas posibles quedar bien con las Fuerzas Armadas porque son su único verdadero aliado. Y ahí puede usted entender y podemos todos entender, o por lo menos pretender que entendemos, porque hoy por hoy las Fuerzas Armadas tienen tantísimo poder, tantísimas funciones que verdaderamente no les corresponden, pero que les permiten realizar y estar en otros ámbitos que no son, y además generar recursos para ellos, porque no cree usted que el dinero que puedan generar a través de comprar materiales y de construir edificios y agencias de banco y aeropuertos y ferrocarriles y demás, si hay alguna ganancia financiera en eso, no va a dar a las arcas del gobierno. Yo creo que va a dar a las arcas del ejército, lo cual no sé si esté bien o esté mal, pero creo que así podría ser. Y a lo que voy es a esto exactamente. Solo las Fuerzas Armadas van a ser su verdadero y leal aliado que le va a permitir contener toda clase de disidencias, toda clase de revueltas, toda clase de rebeliones pacíficas o no, porque se requiere el apoyo del ejército, de las Fuerzas Armadas, para poder contener una rebelión así, una rebelión pacífica. Por eso creo que le interesa muchísimo quedar bien con el ejército y por eso se exoneró de la manera más amplia, lisa y llana al general Cienfuegos sin que se demuestre realmente si hubo o no hubo esos cargos, si sirvieron o no. En fin, todo eso, no sé, de alguna manera va a funcionar mal, ¿eh? Vamos a acabar mal y a ver qué pasa. Mire usted que esto me cuesta trabajo decirlo porque ya he recibido muchas respuestas de gente que me dice que soy un chayotero.
Por mí, pueden decirme lo que quieran, porque ojalá que alguien me diera un dinero por estar aquí hablando con ustedes. Nadie me da ni medio peso partido por la mitad. Pero bueno, en fin, y esto no es solo mi opinión. Como es mi costumbre, a veces les leo a ustedes las opiniones de los profesionistas del análisis y del periodismo, y les voy a leer un artículo publicado el día de hoy del periodista Roberto Roch en su columna que se llama Retrato Hereje. Y dice así: Cienfuegos y la apuesta de AMLO. El presidente López Obrador parece decidido a soslayar el riesgo de una confrontación con el inminente gobierno de Joe Biden, si con ello puede cerrar el episodio del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, que porta un riesgo explosivo en política interna para sus acuerdos con la alta jerarquía militar y con un segmento del pasado inmediato, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto y su primer círculo de colaboradores. La decisión presidencial de imponer una ruidosa ruptura con áreas claves del sistema de justicia norteamericano, así como del Departamento de Estado, incluye necesariamente el cálculo de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca arrasará desde el primer minuto del miércoles 20 con todo lo que huela a Donald Trump. En esta línea ocurrirá, por ejemplo, el cese fulminante del embajador en México, Christopher Landau, como sucederá en el resto del mundo con todos los nombramientos políticos del presidente saliente. Palacio Nacional pretende una baraja nueva con Biden, tomando ventaja también de que Washington podría estar distraído con su crisis doméstica, la pandemia, la economía y otros problemas urgentes por atender antes de pelearse con su vecino del sur. López Obrador recoge el agravio acumulado por la actuación arbitraria de la DEA, que en su propio país encara señalamientos de atropellos y acusaciones fabricadas y mantiene una pugna permanente con sus colegas del FBI, que ahora, fíjese usted, rebautizaron sus siglas de las de la DEA como Drunks Every Afternoon, borrachos cada tarde. Imagínense cómo está la bronca allá, ¿eh? Le asiste la razón también al mandatario tabasqueño al lamentar que la DEA haya construido lealtades en México, lo que incluye altas oficinas en las fiscalías federal y estatal, cuerpos policíacos e incluso entre muchos jueces. No ha calculado el presidente, no ha dudado el presidente en colocar en esa canasta a algunos analistas e informadores o corresponsales condescendientes. Le faltó aceptar que la influencia de la DEA incluso fracturó a nuestras Fuerzas Armadas. Permítame. Le faltó aceptar que la influencia de la DEA incluso fracturó a nuestras Fuerzas Armadas y en particular durante los sexenios del panista Peña Nieto. Discúlpeme, se lo voy a volver a leer, es que no traigo bien enfocados los lentes. Le faltó aceptar que la influencia de la DEA incluso fracturó a nuestras Fuerzas Armadas y en particular durante los sexenios del panista Felipe Calderón y del priista Peña Nieto, pues logró gran ascendencia sobre la Marina al tiempo que encaraba resistencias entre jerarcas del ejército a los que acusaba de corrupción. Estas historias y una pretensión de la agencia antidrogas para lucir poderosa ante la llegada de Biden pudieron haber aderezado al menos parte de la operación contra Cienfuegos. Sin embargo, la decisión de hacer público el expediente de la DEA sobre Cienfuegos parece dinamitar las bases más elementales de cooperación internacional, en especial si se está tratando con Washington. Hay que suponer que se trata de una determinación personalísima, surgida de la intuición presidencial y de su frecuente estado refractario a los consejos, incluso de su primer círculo de colaboradores. López Obrador
puede descubrir a la mala que con Biden no cambiarán tanto las cosas, que al llegar a sus fronteras, las diferencias partidistas de aquella nación aminoran sustancialmente y que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial que, por añadidura, incluye decisivamente en la evolución de muchas de nuestras variables clave en las inversiones, la balanza comercial, la suerte de millones de paisanos, la migración. Todo ello es parte de una de las más amplias agendas binacionales en el planeta. Como ven, el asunto no es suavecito. Y habrá que estar pendientes a ver qué ocurre, porque créanme, la política nos incumbe, nos atañe y sí nos importa. Desde luego que nos tiene que importar. Muchachos, esta fue la cápsula de Son Politicón de este domingo. Y si les ha gustado lo que estamos haciendo y particularmente este video, pues denle un me gusta, suscríbanse y ayúdenos pidiendo a sus amigos que se suscriban a nuestro canal de Estilocracia Clásico, porque verdaderamente necesitamos la asistencia de ustedes para de algún modo generar y enriquecer una conciencia para que en el momento de tomar decisiones, todos y cada uno de ustedes puedan tomarlas con el debido nivel de información para que lo hagan exactamente a través de un juicio bien pensado. No por intuición, no por simpatía, sino porque lo han pensado muy bien y han pensado muy bien en México como su país y en el desarrollo y la evolución de su país y de nuestro país que se llama México. Que tengan una excelente semana, se los deseo de todo corazón, muchachos. Y por favor, síganse cuidando, no se descuiden, no aflojen los cuidados. Viene todavía una pandemia peor, viene todavía una crisis peor en la pandemia. Por favor, cuídense y que les vaya muy bien.